Antes de cualquier ejército, antes de cualquier espada, antes de cualquier frontera disputada, hubo un conflicto. Un único acto de desobediencia partió la realidad en dos: el mundo tal como Dios lo creó y el mundo tal como el hombre lo eligió. Lo que vino después no fue solo guerra entre naciones, fue la guerra dentro de cada ser humano que jamás ha existido. Esta es la historia de cómo todo comenzó. Para entender cómo nació la guerra, necesitas retroceder más allá de los primeros campos de batalla documentados por la arqueología. Necesitas ir más allá de las primeras ciudades amuralladas, más allá de los primeros registros de violencia organizada grabados en piedra y arcilla. Necesitas ir a un lugar que no aparece en ningún mapa físico, pero que el texto bíblico describe con una precisión perturbadora: el momento en que la perfección se agrietó por primera vez. No en la tierra, no entre humanos, en algún plano de existencia anterior a todo eso, en un entorno donde la gloria era la condición predeterminada y donde, aún así, algo eligió la ruptura. El libro de Isaías, en el capítulo 14, preserva un fragmento poético que describe una escena anterior a la existencia de la tierra. Un ser creado como el más glorioso entre todos los seres celestiales, identificado por el nombre Helel, que significa hijo del alba o estrella de la mañana, tomó una decisión que redefiniría la realidad para siempre. El texto registra 5 declaraciones de intención, 5 yo haré, que revelan el núcleo de toda rebelión. Subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, subiré por encima de las nubes, seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones, 5 actos de voluntad dirigidos contra el orden establecido. No había ejércitos todavía, no había armas, no había territorios que conquistar. Había solo un ser de luz extraordinaria que miró su propia gloria y decidió que debía ser absoluta, irrestricta, sometida a ninguna autoridad más allá de sí mismo. Y en ese momento, en ese exacto punto de decisión, nació el principio que estaría en el corazón de toda guerra que la humanidad jamás libraría en los milenios siguientes. La negativa a aceptar un límite impuesto por una voluntad mayor que la propia. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, añade capas a ese retrato. Describe a un ser perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que la iniquidad fue hallada en él. Cubierto de 9 piedras preciosas distintas, ungido como querubín guardador, habitante del monte sagrado de Dios, caminando entre piedras de fuego. La caída no vino de la debilidad, no vino de un defecto de origen, vino de la belleza que se transformó en vanidad, de la sabiduría que se corrompió en orgullo. El texto registra: tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El más brillante de los seres creados fue destruido exactamente por lo que lo hacía brillar. Y el Apocalipsis, en el capítulo 12, describe lo que siguió: una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. La primera batalla registrada en las Escrituras no ocurrió en la tierra. Ocurrió en un plano de existencia que la mente humana apenas puede concebir. Y el resultado fue una expulsión. El ser que había sido el más glorioso entre los creados fue arrojado fuera, junto con 1/3 de las estrellas del cielo, expresión que los intérpretes bíblicos asocian a los seres angélicos que se alinearon con la rebelión. Una derrota, una caída literal, de lo alto a lo bajo, del interior al exterior, de la gloria al exilio, pero no una rendición. Es aquí donde la historia adquiere una dimensión que la mayoría de los relatos de guerra jamás considera. El ser que perdió la batalla en el cielo no fue destruido, fue desplazado. Y un ser con el nivel de inteligencia
de conocimiento sobre la creación, de acceso privilegiado a los secretos de la existencia y de experiencia acumulada en un entorno de perfección divina, no es un enemigo que desaparece tras una derrota. Es un enemigo que recalcula, que observa, que aguarda, que identifica el siguiente punto de vulnerabilidad con la paciencia de quien no tiene nada que perder y todo que recuperar. El Génesis comienza entonces con una creación que ya existe en una tensión invisible para el observador superficial. El texto registra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dentro de ese acto creativo de 6 días, algo va tomando forma que será el blanco directo del conflicto que acaba de ocurrir en un plano superior. Dios crea la luz y la separa de las tinieblas. Crea el firmamento, los mares, la tierra seca. Crea la vegetación en sus múltiples tipos, los astros para gobernar el día y la noche, las criaturas marinas y las aves, los animales terrestres de todo género. Y luego, en el 6º día, hace algo que no había hecho con ninguna otra creación. Se detiene, delibera y anuncia una intención en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es un mandato ejecutado en silencio como los anteriores. Es una declaración, una afirmación de propósito que el texto registra como distinta de todo acto creativo anterior. Y lo que emerge de ese acto es fundamentalmente diferente de todo lo que había sido creado antes. Un ser que lleva de forma única e intransferible la marca del propio creador. No solo vida biológica, no solo instinto y supervivencia, sino capacidad de razonar abstractamente, de crear cosas que no existían antes, de relacionarse en profundidad, de atribuir significado a la existencia, de elegir entre alternativas con plena conciencia de las consecuencias. El ser humano nace con algo que ninguna otra criatura terrestre posee, y con algo que lo convertirá simultáneamente en el blanco más valioso y en el campo de batalla más importante en el conflicto que se aproxima. El jardín del Edén, descrito en Génesis 2, no era solo un entorno agradable o un parque primitivo. Era un ecosistema perfectamente calibrado para sostener la existencia de seres creados a imagen de Dios. 4 ríos partían de él: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates, irrigando regiones que el texto describe con riqueza de detalles geográficos y minerales: oro bueno, bedelio y piedra de ónice. El jardín estaba ubicado en el Edén, al oriente, y había sido plantado por el propio Dios, no por fuerzas naturales operando a lo largo de eras geológicas, por el Creador directamente, con propósito específico. El texto dice que Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer, incluyendo el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 2 objetos de importancia monumental colocados en el centro del espacio, no en los márgenes. En el centro, visibles, accesibles, presentes en la existencia cotidiana de Adán desde el primer día. Esto importa porque revela algo sobre el diseño original. La elección no era una trampa escondida, era una realidad declarada y transparente. Dios no ocultó el árbol prohibido. Lo colocó en el campo de visión constante de los seres humanos, precisamente porque el amor genuino, aquel que Dios quería como fundamento de la relación con su creación, solo existe donde existe la posibilidad real de rechazo. Adán fue colocado en el jardín con una función clara y doble: cultivar y guardar, 2 verbos que, en el hebreo original, tienen un peso considerable. El verbo traducido como cultivar, abad, implica servicio dedicado, trabajo comprometido, el tipo de atención que transforma un entorno a lo largo del tiempo. El verbo traducido como guardar, shamar, implica vigilancia activa, protección deliberada, preservación contra la amenaza.
Hay estudiosos que argumentan que la propia instrucción de guardar el jardín sugiere que había algo de lo que el jardín necesitaba ser protegido, que la presencia de un agente potencialmente hostil no era desconocida en el diseño original y que Adán había sido equipado e instruido para lidiar con eso. La instrucción divina era directa y generosa. Puedes comer de todo árbol del jardín, todo. La abundancia era la regla predeterminada, con una única excepción. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba fuera de los límites, y la razón dada era clara. El día que de él comieres, ciertamente morirás. No porque el conocimiento fuera intrínsecamente malo, sino porque había un momento, una forma y una autoridad específica por la cual ese conocimiento debía ser obtenido, y tomar por cuenta propia lo que debía ser recibido como don, en el tiempo y modo correctos, era exactamente el principio de la rebelión que había destruido a Helel en el plano celestial. Dios también observó algo sobre la condición humana que ninguna creación anterior había generado como preocupación. No es bueno que el hombre esté solo, y creó a Eva, sacada de la propia sustancia de Adán, no del polvo de la tierra como él, sino de su costado, de su carne, de su hueso, una operación descrita con una intimidad que el texto preserva con cuidado. Adán la reconoció de inmediato, hueso de mis huesos y carne de mi carne. El texto registra entonces una frase que lleva un peso que solo aparece después, en contraste. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Una condición de transparencia total, vulnerabilidad sin miedo, existencia sin necesidad de defensa, disfraz o actuación. La paz original no era solo la ausencia de conflicto externo, era la presencia de una integridad interna completa, donde lo que eras y lo que mostraban ser eran lo mismo, sin ningún costo emocional. Y entonces, en el capítulo 3 del Génesis, la serpiente entró en escena. La descripción inicial que el texto ofrece es frecuentemente leída demasiado deprisa. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Astuta. En hebreo, Arum, la misma raíz del adjetivo traducido como desnudo en el versículo anterior. Los seres humanos estaban desnudos, Arumim, y la serpiente era astuta, Arum. El texto está creando una conexión lingüística antes incluso de que comience la conversación. La desnudez inocente de los humanos y la astucia calculada de la serpiente se encontrarán de una manera que transformará completamente el significado de ambas. La estrategia de la serpiente en el Edén es, desde el punto de vista táctico, un estudio de manipulación refinada que anticipó por milenios lo que la psicología moderna describiría como ingeniería social. No hubo ataque frontal, no hubo declaración de hostilidad, no hubo amenaza directa que pudiera ser identificada y rechazada. La serpiente comenzó con una pregunta, y no con cualquier pregunta, sino con una que distorsionaba levemente lo que Dios había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del jardín? La instrucción original era sobre un árbol específico. La serpiente lo reformuló como si fuera sobre todos los árboles, creando una versión más restrictiva y arbitraria de lo que realmente había sido dicho. Una distorsión sutil que obligaba a Eva a corregir, a involucrarse, a entrar en un diálogo que ella no había iniciado y para el cual no estaba preparada. Eva corrigió, pero añadió algo que no estaba en la instrucción original. Dios había dicho que no comieran del árbol. Eva dijo que Dios había dicho que no comieran ni tocaran. Un añadido pequeño, una protección adicional que ella o Adán habían construido como salvaguarda personal. Una cerca alrededor de la cerca, como dirían los rabinos más tarde, y la serpiente sabía exactamente qué hacer con ese añadido. Si Eva había exagerado la restricción,
La serpiente podría reposicionar todo el mandato divino como excesivo, controlador, más amplio de lo que realmente era. No moriréis. 4 palabras que contradecían directamente lo que Dios había dicho. Y luego vinieron las explicaciones que daban a la mentira el sabor de la revelación. Dios sabe que el día que comáis, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Había verdad parcial en la afirmación. Sus ojos de hecho se abrirían, pero la serpiente omitió el costo. Presentó el conocimiento como pura ganancia, como liberación de una restricción injusta, como acceso a algo que les había sido negado no por protección, sino por celos divinos. El Creador fue reposicionado en una sola frase, de protector generoso a competidor temeroso. Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para adquirir entendimiento. 3 capas de atracción operando simultáneamente: la sensorial, la estética y la intelectual. Cada una apelando a una dimensión diferente de la experiencia humana. El texto registra el proceso con una precisión que no es accidental. Ella vio, ella deseó, ella tomó. La secuencia de la tentación estaba documentada antes de que la psicología conductual existiera como disciplina. Tomó el fruto, comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. El texto no registra vacilación de parte de Adán. No registra cuestionamiento, argumento ni rechazo. Registra simplemente que él estaba allí y comió. Lo que eso significa en términos de responsabilidad y elección ha sido debatido por intérpretes durante siglos. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, distingue los 2 casos. La mujer fue engañada, el hombre no. Lo que hace la elección de Adán aún más pesada. Él sabía, no había ilusión, había elección deliberada en una situación de plena información. Los ojos de ambos se abrieron, y lo primero que percibieron fue que estaban desnudos. No habían cambiado físicamente, pero algo había cambiado de forma irreversible en la manera en que experimentaban su propia existencia. La transparencia que antes era fuente de paz se convirtió en fuente de vulnerabilidad insoportable. Cosieron hojas de higuera para cubrirse, el primer acto de ocultamiento en la historia humana. El primer instinto de esconder lo que se es, de construir una capa entre el ser interior y la mirada externa. Un reflejo que la humanidad nunca más perdería. Cuando oyeron la voz de Dios que se movía en el jardín al caer el día, se escondieron entre los árboles. El mismo jardín que había sido el entorno de comunión y trabajo compartido, se convirtió, en cuestión de horas, en un lugar de huida y miedo. Dios preguntó: ¿dónde estás? No como quien no sabe, como quien quiere dar al ser humano la oportunidad de presentarse, de aparecer, de no huir. Adán respondió con una admisión que era también una evasión. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. This episode is brought to you by MGM Plus. From and its horrors returns for season 4, centered around a town that traps all those who enter. Terrifying creatures that come out at night. Horrors some wished had stayed buried. Where desperate hope leads to darker truths. Dangerous new arrivals, a sinister figure, a shocking revelation. From season 4 premieres April 19th on MGM Plus. Some doors should remain closed. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. El miedo como experiencia humana había nacido, y con él la primera forma de mentira por omisión. Al ser confrontado directamente: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras?
Adán hizo algo que se convertiría en uno de los patrones más reconocibles de la psicología humana. Culpó a otra persona. La mujer que tú me diste fue quien me dio del árbol. Dos culpas en una frase. Eva, que había dado el fruto, y Dios mismo, que había dado a la mujer. La cadena de responsabilidad estaba siendo pasada hacia adelante desde el primer momento en que los humanos debieron responder por una elección equivocada. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. La estructura de transferencia de culpa quedó completamente instalada en dos movimientos. Las consecuencias llegaron en cascada y afectaron cada capa de la existencia. Primero, la serpiente, maldita por encima de todos los animales, condenada a arrastrarse sobre su vientre, y luego una declaración extraordinaria que los estudiosos llaman protoevangelium, el primer evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una promesa de conflicto futuro, pero también de resolución asimétrica. La herida en el calcañar es reversible, la herida en la cabeza no. La guerra estaba siendo declarada, pero el resultado final ya estaba siendo anunciado en el mismo aliento. Para Eva, las consecuencias afectaron dos aspectos centrales de la existencia femenina. Multiplicaría el dolor en el parto, transformando lo que debía ser el momento máximo de creación en una experiencia de sufrimiento. Y habría tensión en la relación con el marido, una dinámica de deseo y dominación donde antes había existido solo compañerismo. La comunión fue fracturada. La relación entre hombre y mujer, que había sido descrita como complementariedad perfecta, pasó a llevar la posibilidad estructural del conflicto. Para Adán, la tierra, que había sido compañera y proveedora en el proceso de cultivo, se volvería resistente. Espinos y cardos crecerían donde antes había fruición natural. El trabajo que antes era vocación se convertiría en supervivencia. No porque trabajar fuera malo, Adán cultivaba antes de la caída, sino porque la resistencia del entorno había cambiado de categoría. Y luego la sentencia más pesada, pues eres polvo y al polvo volverás. La mortalidad no había sido creada con el ser humano. El acceso al árbol de la vida existía en el jardín. La muerte fue introducida no como castigo arbitrario, sino como consecuencia lógica del alejamiento de la fuente de vida. La expulsión del Edén fue ejecutada con una precisión que el texto describe con pocos pero contundentes detalles. Antes de expulsarlos, Dios hizo vestiduras de pieles para Adán y Eva, lo que implica que algún animal fue muerto para cubrirlos. El primer derramamiento de sangre registrado en el texto bíblico no fue humano. Fue la sangre de un animal, usada para cubrir la vergüenza humana, un patrón que recorrería toda la narrativa del Antiguo Testamento. La sangre de un inocente siendo usada para cubrir la culpa de otro. Después, la expulsión, para que no extiendan su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Querubines fueron posicionados al oriente del jardín junto con una espada llameante que giraba en todas las direcciones, guardando el camino hacia el árbol de la vida. El jardín estaba cerrado, y el mundo que existía del lado de afuera era fundamentalmente diferente de todo lo que los dos primeros humanos habían conocido. El capítulo 4 del Génesis registra lo que vino inmediatamente después, y la progresión es brutal en su velocidad. Caín y Abel nacen, dos hermanos criados por los mismos padres, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo mundo post-Edén. Abel se convierte en pastor de ovejas, Caín en labrador de la tierra. En el tiempo determinado, cada uno trae una ofrenda a Dios. Caín, de los frutos de la tierra, Abel, de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de ellos.
El texto registra que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la suya. La razón exacta por la que la ofrenda de Caín fue rechazada ha sido debatida por milenios de interpretación bíblica. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, dice que Abel ofreció su ofrenda por fe, sugiriendo que había algo en la disposición del corazón que diferenciaba las dos ofrendas más allá del material en sí. Otros intérpretes señalan que Abel trajo los primogénitos y la grasa, lo mejor, mientras que el texto sobre Caín simplemente dice de los frutos de la tierra, sin calificar. Independientemente de la interpretación específica, el resultado está registrado con claridad. Caín se enojó mucho y su semblante decayó, una combinación de ira y depresión que el texto registra como estado visible, externo, legible en el propio rostro. Y Dios, antes de que se tomara cualquier acción, habló directamente a Caín. ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Una advertencia directa, sin rodeos, una ventana de elección explícitamente ofrecida. El texto es inequívoco. El pecado estaba a la puerta, no dentro de Caín todavía, a la puerta, aguardando, deseando, como un depredador que reconoce el momento de vulnerabilidad de su presa. Y Caín fue informado de eso antes de cualquier acción. La elección fue suya. Caín eligió no dominar lo que estaba a la puerta. Habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. La primera muerte humana en la historia. El primer asesinato, la primera sangre derramada entre seres de la misma especie, por mano de alguien de la propia familia, en un campo abierto donde ningún testigo humano estuvo presente. No había ejércitos, no había estrategia militar, no había fronteras disputadas. Había dos hermanos en un campo y una ira no dominada que encontró una salida definitiva e irreversible. La pregunta de Dios a Caín resuena con una ironía que el texto claramente pretende. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con lo que quizás es la frase más cínica registrada en las Escrituras. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El mismo verbo, shamar, guardar, que había sido dado a Adán como función en el jardín. Fuiste creado para guardar, para vigilar, para proteger. Y la pregunta sobre el hermano, respondida con desprecio y negación, era exactamente sobre esa responsabilidad rechazada. La función para la cual el ser humano había sido designado, guardar, fue irónicamente invocada como absurdo por el primer asesino de la historia. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. La tierra había absorbido lo que no debía haber absorbido. Y el texto lo registra como una voz. El suelo oyó, el suelo fue testigo, y el suelo clamó. La maldición sobre Caín fue aún más severa que la de sus padres. La tierra, que había recibido la sangre del hermano, ya no le daría su fuerza. Caín se convertiría en fugitivo y errante en la tierra. Y la respuesta de Caín reveló algo que ya estaba instalado en la psicología humana poscaída, el miedo a sufrir lo que había impuesto a otro. Cualquiera que me hallare me matará. El ciclo de violencia, aún en sus primeros momentos, ya estaba proyectando sus propios patrones hacia el futuro. Quien mata, teme ser matado. Quien hiere, anticipa ser herido. Dios puso una señal en Caín para protegerlo, un detalle que los lectores frecuentemente pasan por alto. El mismo Dios que había maldecido a Caín por su crimen, también lo protegió de una violencia aún mayor. Una tensión que recorre toda la narrativa bíblica. Juicio y misericordia operando simultáneamente, muchas veces en el mismo acto, sobre la misma persona. Caín fue a la tierra de Nod, que en hebreo significa errancia, y construyó una ciudad.
El primer proyecto de urbanización registrado en las Escrituras nació del exilio de un asesino. Una ironía que el texto no comenta, pero deja visible para quien presta atención. La civilización, con toda su organización y complejidad, tiene entre sus piedras fundantes la sombra del primer crimen. Y la línea descendiente de Caín, documentada en el capítulo 4 del Génesis, muestra una progresión que los antropólogos culturales reconocerían. Especialización profesional, desarrollo tecnológico, en producción artística y escalada de violencia. 6 generaciones después de Adán surge Lamec, un hombre que tomó para sí 2 esposas, el primer registro de poligamia en las Escrituras, y que declaró algo que los especialistas llaman el canto de la espada. Maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 77 veces. Analice la progresión. En Caín, la violencia fue un acto de ira que generó miedo, culpa y huida. En Lamec, 6 generaciones después, la violencia se convirtió en materia de celebración en forma de canción, declarada a las esposas como prueba de poder. La venganza que había sido reservada a la esfera divina estaba siendo reclamada como derecho personal y emblema de honor. En 6 generaciones, la violencia había dejado de ser una crisis y se había convertido en una cultura. El capítulo 6 del Génesis describe el estado de la humanidad algunas generaciones después con un lenguaje que los arqueólogos compararían con sus propios registros de los primeros períodos de violencia organizada a gran escala. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. No había excepción regional, no había bolsillo de paz, era el estado general de la civilización humana. El texto usa la palabra hebrea Hamás, que significa violencia en su sentido más amplio, abarcando opresión, injusticia y brutalidad física, para describir una realidad que se había vuelto sistémica y estructural. Y luego el texto registra la evaluación divina. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El capítulo menciona también a los Nefilim, seres descritos como gigantes en la tierra en aquellos días, hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, personajes que la interpretación bíblica ha debatido por siglos sin consenso total. Lo que el texto registra sin ambigüedad es el entorno que habitaron, una época de violencia normalizada, donde la fuerza bruta definía las jerarquías y donde los más poderosos imponían su voluntad sobre los más débiles sin restricción moral ni legal. En ese contexto el diluvio, 150 días de agua cubriendo la faz de la tierra, solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, sobreviviendo en una embarcación cuyas dimensiones el texto especifica con precisión. 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, lo que equivale a aproximadamente 133 metros de longitud, 22 metros de anchura y 13 metros de altura. Una embarcación de escala comparable a grandes navíos históricos, con capacidad para acomodar representantes de cada especie animal en cantidades suficientes para garantizar la continuidad de la vida terrestre. Las aguas bajaron, la tierra se secó. Noé salió del arca y el primer acto registrado fue un altar y una ofrenda, un intento deliberado de restablecer la relación vertical que había sido dañada en el Edén. Dios estableció un pacto, representado por el arco iris, con la promesa de que no destruiría la tierra por las aguas nuevamente. Y luego añadió algo nuevo al código de convivencia humana que no había sido dado antes. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
La prohibición del asesinato fue institucionalizada como ley. El valor de la vida humana fue fundamentado en la propia naturaleza del ser humano como portador de la imagen divina. Y entonces la humanidad comenzó de nuevo, con una ley, con un pacto, con una promesa visible en el cielo cada vez que lloviera. 3 capítulos después, el Génesis 11 describe lo que ocurrió con esa reinicialización. Los descendientes de Noé se reunieron en una llanura de la tierra de Sinar, la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y tomaron una decisión colectiva. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo, y hagámonos famosos, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El proyecto no era solo arquitectónico, era ideológico. Era la afirmación de autonomía contra el mandato divino de esparcirse y llenar la tierra. Era la construcción de una identidad centralizada en torno a la capacidad humana, hacernos un nombre, en lugar de recibir identidad de una fuente externa. El mismo rechazo de la limitación que había movido a Helel en el plano celestial. El mismo impulso de autosuficiencia que había movido a Adán y Eva al tomar el fruto. Ahora expresado como proyecto colectivo, como emprendimiento comunitario, como civilización organizada en torno a un principio de independencia radical. La intervención divina no fue violenta. Fue la introducción de una única variable que hacía imposible el proyecto: la multiplicación de las lenguas. De una única lengua compartida, la humanidad pasó repentinamente a hablar idiomas que impedían la comunicación. El proyecto fue abandonado. El lugar fue llamado Babel, confusión, y los pueblos se esparcieron por la tierra exactamente como el mandato original preveía, pero esta vez fragmentados, incomprensibles unos para otros, llevando cada grupo su propio idioma, su propia memoria, su propia versión del mundo. Y aquí comienza la historia que los libros de historia estudian. Naciones separadas, lenguas diferentes, culturas distintas, territorios delimitados, y donde hay fronteras entre grupos que no se entienden, donde hay escasez de recursos entre pueblos con necesidades semejantes, donde hay memorias de humillaciones pasadas y ambiciones de poder futuro, hay guerra. Los primeros registros arqueológicos de conflicto organizado datan de aproximadamente 10.000 años antes del presente. Puntas de flecha clavadas en huesos humanos, murallas defensivas alrededor de asentamientos primitivos, cuerpos enterrados con marcas de violencia sistemática. Los investigadores que estudiaron el sitio arqueológico de Nataruk, en Kenia, encontraron evidencias de una masacre ocurrida hace unos 10.000 años. 27 esqueletos con señales inconfundibles de muerte violenta, incluyendo puntas de proyectil clavadas en cráneos y lesiones consistentes con ejecución. Lo que llama la atención de los especialistas no es solo la violencia en sí, es su organización. Aquello no fue una pelea espontánea. Fue coordinado, planeado, ejecutado con eficiencia que presupone estrategia y división de funciones. Las primeras guerras, registradas por documentos escritos, surgieron en Mesopotamia, la misma región geográfica donde el Génesis ubica los eventos del Jardín y de la Torre de Babel. Las ciudades-estado sumerias de Ur, Lagash y Umma libraron guerras por el control de canales de irrigación, tierras fértiles y rutas comerciales. La estela de los buitres, fechada en aproximadamente 2450 años antes del presente, registra la victoria de la ciudad de Lagash sobre Umma, con un detallamiento que ya reconocemos como lenguaje de guerra. Enemigos muertos en el campo, prisioneros capturados, territorio reclamado, gloria del rey victorioso. La gramática de la guerra estaba completamente formada.
El antiguo Egipto registró campañas militares que movilizaron decenas de miles de soldados a lo largo de siglos. El imperio asirio sistematizó el terror como instrumento de política exterior. Deportaciones masivas de poblaciones enteras, ciudades incendiadas como lección para las que resistieran, niños tomados como rehenes para garantizar la lealtad de líderes locales. Grecia institucionalizó el conflicto como expresión de virtud cívica y destino colectivo. Roma lo transformó en motor de construcción imperial. La Edad Media lo codificó en honor, caballería y cruzadas. La modernidad lo industrializó con fábricas de munición, bombas de efecto areal y armas capaces de destruir ciudades enteras en segundos. Cada época, cada cultura, cada parte del planeta. 42 conflictos armados activos en el mundo registrados por organizaciones internacionales en diferentes períodos del siglo XXI. 185 guerras libradas solo en el siglo XX, el más letal de la historia humana, con estimaciones que sitúan entre 80 y 100 millones el número de muertes directamente relacionadas a conflictos armados. Tecnología que avanzó de la espada de bronce al misil balístico intercontinental, pero cuya función permaneció la misma: imponer la voluntad de un grupo sobre otro mediante la amenaza o la aplicación de fuerza. El mismo patrón, expresado en lenguajes diferentes, justificado por ideologías diferentes: nación, raza, religión, clase, acceso a recursos, equilibrio de poder, prevención de amenazas, ejecutado con tecnologías radicalmente diferentes, pero siempre reconocible como descendiente del mismo impulso original: la negativa a aceptar un límite, el rechazo de la autoridad externa, la certeza de que la propia voluntad o la voluntad del propio grupo debería prevalecer sobre cualquier otra consideración. Lo que Hillel declaró en 5 afirmaciones: yo subiré, yo elevaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré, es la misma estructura que mueve toda declaración de guerra de la historia humana. Mi voluntad, mi territorio, mi poder, por encima de cualquier orden establecido. Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on Root Metrics Best Overall Mobile Network Performance, U.S. Second Half 2025. All rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. La Primera Guerra no fue librada con armas, fue librada con palabras en una conversación en un jardín, y lo que aquella conversación instaló en la psicología humana: la desconfianza, el miedo, la vergüenza, la transferencia de culpa, la violencia como respuesta a la frustración, la ira no dominada transformada en acto irreversible. Es exactamente lo que los teóricos del conflicto moderno identifican como las raíces de toda guerra: percepción de amenaza, competencia por recursos, falla de comunicación, necesidad de dominación, colapso de empatía, deshumanización del otro. Los arqueólogos estudian los primeros registros de guerra humana y los datan en alrededor de 10.000 años atrás. Armas primitivas, fortificaciones, señales de violencia organizada grabadas en huesos y paredes de piedra. Pero la narrativa bíblica apunta a algo anterior a cualquier evidencia material: un conflicto que no dejó ruinas físicas porque ocurrió en un plano más profundo. Lo que el Génesis describe no es solo el origen de la guerra entre humanos, es el origen de la guerra dentro del ser humano. La tensión entre lo que somos y lo que elegimos ser, entre lo que fue dado
y lo que fue tomado, entre el orden y el caos. Toda civilización que jamás existió intentó, de alguna forma, responder a ese conflicto original. Construyó leyes para contener la violencia. Creó códigos morales para redirigir los impulsos destructivos. Desarrolló filosofías para explicar el origen del mal y proponer soluciones racionales. Estableció instituciones para regular el poder y proteger al débil. Y ninguna logró resolver completamente lo que está en la raíz, porque el problema identificado en el Génesis no es político, no es económico, no es cultural, es una fractura en el núcleo de la experiencia humana. Una ruptura que ninguna reorganización de estructuras externas puede sanar desde adentro. Porque la primera guerra no terminó en el Edén, solo cambió de dirección.